actuar con el espíritu. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me empuja? ¿Qué es lo que en realidad me motiva? Son como las más profundas motivaciones del ser. Y J-Pic también tiene esas profundas motivaciones. ¿Qué nos moverá a nosotros o qué nos motivará como J-Pic? ¿Fe? ¿Qué más nos motiva? Ese es como lo principal. Somos hombres y mujeres de fe, con una experiencia de Dios. Entonces también decía un hermano en el video decía que no somos un grupo social, simplemente. Esa inconsciencia de los demás también, por ejemplo, es lo que a mí me motiva a pensar que tenemos que dar un mundo diferente a las personas que vienen detrás de nosotros. Luchar sería, si ponemos positivo, luchar por un mundo más justo. La injusticia ante este sistema globalizado, injusto, insolidario, nos mueve la fe. Entonces, la espiritualidad de la J-Pic parte de eso, de dejarse conducir por el Espíritu. Que el Espíritu nos guíe a creer en el Dios de la justicia, en el Dios de la solidaridad, en el Dios de la paz, en el Dios del amor. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis porque hay un peligro. Hay una idea que no es una idea de unos pocos, sino que de muchos. ¿Y en qué consiste esta idea, este concepto? De que la fe no tiene que ver nada con el mundo. Yo digo mundo porque le llaman así entre paréntesis peyorativamente las cosas mundanas, las cosas del mundo. Y nosotros estamos para las cosas celestiales. Tenemos que buscar las cosas del cielo, no las cosas del mundo. Las cosas del mundo para los del mundo. Entonces, este es un peligro y una dualidad que no es nueva. Históricamente se ha dado desde la filosofía, desde las teologías, este dualismo que ha hecho mucho daño a la iglesia. De que nos involucremos en la defensa del medio ambiente. Pero la fe es creer nada más en Dios. ¿Con creer basta o no? No. basta. La fe tiene que trabajar y hacer obras. Quizás alguno ha de dudar todavía. No, pero por lo menos eso me alegra. Si J-Pic todavía tiene este dualismo en su mente y en su corazón, muy difícilmente va a entrar como un choque, diciendo, pero ¿por qué? O sea, recemos el rosario y ya. ¿Qué hacer con las personas, los niños desnutridos? Oremos y recemos el rosario por ellos. Y, no, pero vamos con ellos y acompañémoslos. No, mejor lo oremos nada más. Entonces, me alegra que por lo menos J-Pic, o como grupo de J-Pic parroquiales, tengamos muy claro esto. Que no existe separación. El reino de Dios es integral. Y la fe, la espiritualidad, y por eso la espiritualidad de J-Pic nos lleva a luchar por un mundo mejor, por un mundo más humano, por un mundo más justo, por un mundo más solidario, por un mundo de más igualdad, por un mundo que no existan divisiones. No somos grupos sociales, no nos mueve la sociedad, o sea, no nos mueven sí intereses nada más personales o institucionales. A nosotros nos mueve algo más profundo, algo más trascendente, que es el reino de Dios, como alguien decía así. Eso es lo que nos mueve a nosotros como J-Pic. Nosotros como J-Pic debemos de quedar claro que la espiritualidad de J-Pic te lleva a luchar por un mundo mejor. Pero la misma palabra de Dios nos da, pues, la respuesta. El núcleo de la fe del pueblo de Israel, ¿qué fue? ¿Qué fue el núcleo? O sea, el centro de la fe en Yahvé. Todo el Antiguo Testamento se basa toda su espiral en un núcleo. ¿Cuál fue este núcleo? Este centro, este momento histórico. A partir de este núcleo, del éxodo, de la liberación, es donde empieza todo el Antiguo Testamento. Y en este crecimiento de liberación es que nace la Pascua, que nace la fe en el Dios Yahvé.
Y ya comprendieron el pueblo de Israel un Dios que acompaña a su pueblo. Un Dios que, vamos a leerlo, ¿se pueden sacar su Biblia? He escuchado su clamor a sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlos de la mano de los de Egipto y para subirlos de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Palabra de Dios. He visto que el sufrimiento, la aflicción de mi pueblo. He visto. Tenemos un Dios que ve la aflicción de su pueblo, que no es indiferente ante el sufrimiento, que no se hace ciego ante las problemáticas que está pasando nuestro pueblo. Su clamor es un Dios que escucha, que oye, que no es sordo a los gritos del inocente, al grito de sufrimiento de muchas personas. No es sordo. Y he bajado para liberarlos. He bajado en la tierra, en lo concreto, en el pueblo, en la esclavitud. He bajado a ellos para librarlos. No para llevármelos arriba, para librarlos aquí de esta esclavitud. Para librarlos aquí. Su base, su fuente, es por un hecho histórico de liberación. Ahí es donde nace la Pascua. Jesús no inventó la Pascua. La Pascua nace desde el Antiguo Testamento. Y muy bonito porque había muchos ritos ante la Pascua. Comían hierbas amargas. Y decían, los niños le tenían que decir al papá, papá, ¿y por qué comemos hierbas amargas? Porque amarga fue la liberación de Egipto. Y el Señor nos ha liberado. Y el Señor nos ha liberado. Entonces, la base de todo el Antiguo Testamento es este hecho de la liberación. Entonces, ¿para qué? Para decir que el pueblo de Israel comprendió al Dios Yahvé, al Dios con nosotros, al Dios que está con su pueblo, al Dios que camina junto a su pueblo y ve sus sufrimientos, ve sus angustias, siente y oye. O sea, por eso el Antiguo Testamento en ese sentido pone todo, y después todos los profetas, todos los sapienciales, toda la monarquía, todos los libros históricos van en torno a este acontecimiento, a recordar la liberación. ¿Qué nacen los profetas? También esta experiencia de que los reyes se olvidaron de ese Dios Yahvé, porque el poder en realidad enferma. El poder enfermó a los reyes y se olvidaron de ese pacto pascual que habían hecho con Yahvé. Y ahí donde nace el ser profeta, que tiene dos características muy propias del profetismo. ¿Cuáles son? Anunciar y denunciar. Bueno, saquen su Biblia otra vez. Ustedes se compran todas las cosas y van juntando poco a poco, así que no quedará más lugar y solo quedarán ustedes en este país. Hay de ustedes, dice aquí la Biblia de Israel, que van juntando casa a casa, campo a campo, no quedará absolutamente nada. Es una denuncia propia para quién? Para aquellas personas que acaparan todo, que quieren tenerlo todo, dejando al pobre más pobre y marginado. Las empresas mineras, acaparar toda la tierra que puedan, todo el agua, y a los pobres de la aldea, marginarla. Y ellos, ¿qué dicen? Es para el desarrollo. Entonces dice, sus ricos están llenos de violencia
y sus habitantes hablan de falsedad. Su lengua es la mentira en su boca. A los ricos están llenos de violencia. Están llenos de violencia. Y su boca llena de falsedad. Jeremías 5, 27, 28. 27, 28. Sus casas están repletas con el botín de sus saqueos, como una jaula llena de pájaros, y se han hecho importantes y ricos. Se ven gordos y macizos, y no saben distinguir el mal. Nada tiene de justo su justicia. No respetan el derecho de los huérfanos, ni defienden la causa de los pobres. Palabra de Dios. Como una necesidad de volver a recuperar este momento, la liberación. Porque el pueblo de Israel se liberó de Egipto, pero cayó en otra esclavitud, la de sus propios reyes y gobernantes. Ahí es donde nacen los profetas, para hacer una voz de anuncio, de esperanza, pero una voz también de denuncia. Una voz de denuncia. Y con Jesús, igual, con Jesús, en su primer discurso programático, Lucas 6, 14, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. Y él dijo, esto ya se está cumpliendo, el reino de Dios está aquí. Y después con las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados. Y después Jesús mismo se entregó en la cruz por la liberación. Entonces, vemos, necesitamos liberarnos de todas esas situaciones o todas esas cosas que provocan esclavitud. La espiritualidad va no estrecha ni paralelamente, porque paralelamente separados, nada más que van juntos pero separados. Estrecha, van estrecha pero separados. No, van unidos. La creación de Dios, la hermana naturaleza, viene de Dios. Nosotros también. ¿Cómo comprendió San Francisco esa unión tan preciosa? Y por eso San Francisco el Evangelio viviente, porque el Evangelio lo entendió sin glosa, sino que como es. Que en realidad esos valores de ser justo, reconciliado, vienen de parte de Dios mismo. Que Jesús anuncia es la salvación en cuanto don de Dios, que es liberación de todo aquello que oprime al hombre, a la mujer, sobre todo del pecado y del maligno. Reino y salvación son dos palabras claves para entender. En la evangelización de Jesús, la proclamación del reino de Dios, Jesús la cumple mediante la predicación incansable, una doctrina nueva enseñada con autoridad a través de los signos, a los cuales Él les da una gran importancia. Los pequeños, los pobres, son evangelizados y se convierten en discípulos suyos. Se reúnen en su nombre en la gran comunidad de aquellos que creen en Él. Entonces, en Jesús de Nazaret se da toda esta espiritualidad del Padre, de hacer opción muy concreta, opción por los que sufren, opción por los pobres y opción por los que son víctimas de la injusticia social. Jesús hace opción. Y los signos que es, los milagros y todo, son signos del reino de Dios. Como signos concretos, que ahí están. En Jesucristo Dios revela la voluntad de recrear la humanidad y toda la creación. La encarnación es el misterio que hace resplandecer la minoridad de Dios, su condición de siervo en la humanidad.
el acercamiento a los pobres y a los pequeños, la decisión del Emmanuel, del Dios con nosotros. Jesús en su discurso programático, según el evangelista Lucas, se presenta como aquel que ha sido consagrado por el Espíritu para traer la buena nueva a los pobres, para anunciar lo que ya vimos, la liberación de los oprimidos y a los cautivos, para sanar a los ciegos y proclamar el año de gracia del Señor. Estos son los signos del reino. De hecho, la misión de Jesús está centrada en el anuncio y en el testimonio del reino de Dios. Eso es todo el discurso programático de la voluntad del Padre, el reino. ¿Ustedes saben cuántas veces aparece el reino de Dios en la Biblia? Como unas ciento, ¿cuántas? Más de 100 veces. Y la palabra iglesia, ¿saben cuántas veces aparece? Una tan sola vez al reino de Dios. Porque el reino de Dios es lo primordial. Son los valores concretos de la humanidad. Entonces, la centralidad del reino en Jesús. El reino de Dios ya está cerca, el reino de Dios ya está acá, el reino de Dios y el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Es donde Dios reina con sus valores de vida, de solidaridad, de justicia, de paz, de encuentro, de diálogo, de relación. O sea, el reino de Dios es lo concreto de Dios para la humanidad. Pero la lógica del reino de Dios es de entrega incondicional. Es por amor al reino. Es para transformar el reino. No se basa pues en una lógica mercantilista. Tú me das, yo te doy y a ver qué saco. Sino que es la lógica de Jesús, la cruz, la entrega incondicional a todos. Por tanto, al finalizar, estos valores de JP, al formar parte de nuestro carisma, de nuestro ser cristiano, de la espiritualidad en sí, de Jesucristo, han de ser vividos en los 3 niveles. Primero, en el estilo de vida personal. Aquí sí quiero hacer un paréntesis. O sea, los 3 niveles tienen que integrarse. No deben de ir separados. Porque muchos podemos ir a quemar llantas allá, pero somos injustos con nuestros empleados. Entonces, a nivel personal, ¿será que hay una verdadera justicia? Muchos podemos ir a hablar del gobierno y todo eso y andamos viendo qué sacamos. Y que el gobierno aquí, el gobierno allá, y podemos hacer tantas cosas. Entonces, ¿cómo está mi vida personal? ¿De verdad soy justo? ¿De verdad a nivel personal estoy convencido de amar la creación, protegerla? A nivel personal hay convencimiento, convicción es eso, tenerla firme, tener una clara, sincera y firmeza de lo que voy a hacer, esa es convicción. Tener una certeza de lo que hago. De verdad a nivel personal hay esa convicción y esa certeza, o todavía hay dudas. Hay muchos que hacen análisis lindos de la realidad, pero andan con 3, 4 mujeres. A veces hacen análisis lindos de la realidad, pero son injustos con sus hijos en la familia. A veces hacen cosas bonitas dentro de una pastoral, pero con su esposa, con su esposo son injustos. Y ahí es donde no se vive la paz. A veces son personas que con las demás personas todo bien y qué bien el hermano y cómo predica y cómo ora y cómo habla, pero en la familia no, nadie lo aguanta. O sea, en la comunidad cómo vivimos. Igual en nuestra pastoral, a veces con nosotros en algunas pastorales y grupos no se vive una paz, sino que se vive una rencilla, se vive un jaleo,
un jaleo de quién es más que el otro, luchas de poder, luchas de liderazgos, que yo soy más, que no sabe nada, y que yo necesito esto, necesito lo otro, y que no sé qué, y la comunidad, que entre comillas es comunidad de Dios, al servicio de Dios, se vuelve casi algo que invivible. Y es donde muchos hermanos dicen, mejor me salgo de mi comunidad, o mejor salgo de la iglesia. O muchos dicen, yo vivía mejor cuando estaba trabajando en la parroquia, hoy con pero a nivel comunitario, ¿cómo estamos viviendo estos valores de la justicia, de la paz, de salvaguardar la creación, la hermana creación, de ser consciente con la creación? O sea, ¿cómo lo estamos? Y lo último, que es todo lo que estamos viendo en el compromiso social y político. Comprometernos a nivel social. Las realidades que vive nuestra sociedad.